Muchas gracias por asistir a este webinar que damos de presentación del proyecto Mireo para la generación de una metodología integral para la rehabilitación energética optimizada, auspiciado por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA. En cuanto a los temas, en cuanto al orden que vamos a seguir, iniciaremos una presentación institucional que será llevada a cabo por parte de Francisco Javier Díaz Pérez, gerente de la ABRA. Luego pasaremos a una presentación ya más técnica del proyecto que será llevada a cabo por Francisco Campuzano. Y finalmente concluiremos por parte de Zavala Innovation como asistencia, ¿no?, que estamos aquí prestando a la agencia, a la ABRA, para contestar todas las dudas y explicar qué es lo que esperamos de las empresas a la hora de presentar la solución, ¿no?, a esta consulta preliminar al mercado. También recordaros que tenemos habilitado un canal para que podáis realizar las preguntas que estiméis oportunas y necesarias de cara a la presentación de vuestras soluciones, y que a la finalización de la presentación pues intentaremos contestar en la medida de lo posible, ¿no?, las cuestiones que vayan suscitándose. Entonces, sin más dilación, paso la palabra a Francisco Javier Díaz Pérez, gerente de la ABRA. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí darle la bienvenida a este webinario en el que presentamos la consulta preliminar al mercado del proyecto Mireo, la metodología integral para la rehabilitación energética optimizada. Desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, queremos agradecerles su interés y participación en esta iniciativa, clave para el futuro de la rehabilitación energética en nuestra región y en toda Europa. La rehabilitación energética es uno de los grandes retos que enfrentamos en el camino hacia la descarbonización del parque edificado. La Unión Europea ha dejado claro que es fundamental acelerar la transformación de nuestros edificios para reducir emisiones, mejorar la eficiencia y garantizar el confort de los ciudadanos. Sin embargo, el ritmo actual de rehabilitación no es suficiente. Necesitamos innovar, industrializar y optimizar los procesos para alcanzar estos objetivos de manera efectiva y sostenible. En este sentido, ABRA lleva trabajando muchos años para impulsar la rehabilitación energética en Andalucía. Hemos rehabilitado más de 9.500 viviendas en la última década, movilizando importantes recursos públicos y consolidándonos como un actor clave en la transición energética del sector residencial. Pero somos conscientes de que aún queda mucho por hacer. De las casi 50.000 viviendas que gestionamos en régimen de alquiler, más de 40.000 necesitan intervenciones para mejorar su eficiencia energética y su sostenibilidad. Por eso, con el proyecto Mireo, damos un paso adelante en nuestra apuesta por la innovación. Queremos optimizar y acelerar los procesos de rehabilitación en todas sus fases, desde el diagnóstico y la planificación hasta la ejecución y monitorización de los resultados. Para ello, buscamos soluciones tecnológicas avanzadas, modelos predictivos, inteligencia artificial, metodologías industrializadas y herramientas que nos permitan reducir tiempos y costes, garantizando siempre la calidad y la sostenibilidad de las intervenciones. Pero sabemos que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la colaboración de las empresas, de los centros de investigación y de todos los agentes del sector. Queremos escucharles, conocer sus propuestas y trabajar juntos para definir las soluciones más innovadoras y viables. La consulta preliminar al mercado que hoy presentamos es una oportunidad para que nos ayuden a construir el futuro de la rehabilitación energética en Andalucía. Invitamos a todas las entidades interesadas a participar activamente en este proceso. Su conocimiento y experiencia son fundamentales para dar forma a un proyecto que no solo mejorará la eficiencia de nuestro parque de viviendas, sino que también contribuirá al desarrollo de un modelo de rehabilitación energética replicable y escalable a nivel europeo. Confiamos en que este webinario sea el punto de partida de un diálogo enriquecedor y fructífero. Les animo a aprovechar esta sesión para conocer en detalle el reto que planteamos y los mecanismos de participación en la consulta. Estamos seguros de que con su colaboración podremos transformar la rehabilitación energética en una palanca de innovación, sostenibilidad y bienestar para nuestra sociedad. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada.
Muchas gracias, Francisco Javier. Nada, sin más dilación, ya le doy la palabra a Francisco Campuzano, que nos hablará con más detalle del proyecto en sí, ¿no? De una manera más técnica y específica sobre los objetivos que persigue este proyecto Mireo. Muchas gracias. Paco, adelante. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a todos los asistentes por el interés mostrado en esta consulta preliminar al mercado para llevar a cabo el proyecto Mireo, metodología integral para la rehabilitación energética optimizada. Voy a compartir la presentación que me va a servir de base para la exposición. Creo que ya podrán verla. Y la presentación que voy a llevar a cabo va a constar de las siguientes partes. En primer lugar, voy a presentar brevemente cuál es la actividad de Abra en materia de rehabilitación energética, aunque Javier Díaz, nuestro gerente, ya ha avanzado alguna información al respecto. Hablaré también sobre cuál es la estrategia de innovación en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, dado que el proyecto Mireo es un proyecto de innovación y conviene enmarcar dicho proyecto en el conjunto de la estrategia global de I+D+I de la agencia. A continuación, pasaré a abordar de forma más concreta las características del proyecto. Hablaré de la justificación, es decir, de aquellos motivos que pensamos que hacen conveniente llevar a cabo el proyecto Mireo, cuáles son las metas principales de esta iniciativa, a qué necesidades responde, cuál es el estado del arte, es decir, el nivel de innovación tecnológica que existe en relación a las necesidades que consideramos que se encuentran insatisfechas actualmente por el mercado, para finalmente exponer cuáles son los objetivos del proyecto. Un último punto consiste en unas consideraciones finales a tener en cuenta en relación al proyecto. Bien, la actividad de la rehabilitación energética en Abra ha tenido una gran importancia en los últimos años. En concreto, en la última década, Abra ha rehabilitado energéticamente una cantidad que se aproxima a las 10.000 viviendas rehabilitadas, movilizando una inversión de unos 70 millones de euros. Igualmente, resulta relevante poner de manifiesto que Abra gestiona, administra, mantiene un parque de viviendas titularidad de la Junta de Andalucía que ronda las 75.000 unidades, de las cuales 50.000 viviendas son en régimen de alquiler. Estas métricas ponen de manifiesto que Abra es en la actualidad el mayor gestor público de vivienda de nuestro país y probablemente el mayor rehabilitador energético de viviendas. Fruto de esta actividad en materia de rehabilitación energética, Abra ha sido reconocida con diversos premios. En concreto, en el año 2024, por ejemplo, recibió el premio Eneragen a la mejor iniciativa pública en transición energética y también en el Congreso Rebuild Rehabilita recibió el reconocimiento a la rehabilitación energética en edificación. Pasaré ahora a exponer cuál es la estrategia de innovación en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Abra formuló en el año 2021 una estrategia para el fortalecimiento de la I+D+I.
Dicha estrategia iba encaminada a enfocar el esfuerzo que ya venía realizando la agencia en materia de I+D+I hacia la solución de necesidades específicas que permitieran a la agencia utilizar esa innovación en procesos concretos, en procesos operativos que se tradujeran en la mejora del servicio que presta la agencia a la ciudadanía. Como medida destacada para fortalecer la actividad en materia de innovación, Abra diseñó, testó e implantó un sistema de gestión de la innovación, el cual ha servido, por ejemplo, para definir este proyecto en concreto que es Mireo. Ese sistema de gestión de la innovación se basa en la identificación de retos de innovación tecnológica para Abra y en llevar a cabo un proceso participativo y transversal dentro de la agencia para transformar esos retos de innovación en proyectos innovadores. Igualmente, se implementó un sistema de vigilancia del entorno, el cual nos permite estar al corriente de todas las novedades de distintos tipos que se están produciendo alrededor de nuestra agencia. Y tiene en esta vigilancia un papel destacado las innovaciones en materia tecnológica y sobre proyectos de innovación. Emitimos diariamente un boletín de vigilancia y quincenalmente un boletín más detallado, con más análisis en relación a qué fenómenos de interés se están produciendo a nuestro alrededor. Como reflejo de esta actividad, de esta estrategia y de este fortalecimiento de la innovación en Abra, podemos mencionar que actualmente, por ejemplo, estamos participando como partner en 3 proyectos Horizonte Europa, 2 de los cuales también están estrechamente relacionados con el uso de la inteligencia artificial aplicada a la eficiencia energética en la edificación. Además, Abra está ejecutando, ahora mismo está en fase de licitación, un muy importante proyecto denominado Andalucía Construye en Verde y que tiene un acrónimo que es NCEIPS y que pretende diseñar, desarrollar un sistema experto basado en inteligencia artificial para elaborar proyectos BIM licitables de edificios de construcción industrializada y modular. Para terminar este apartado, mencionaré que fruto también de esta actividad en materia de innovación, Abra fue reconocida como un agente del Sistema Andaluz del Conocimiento en el año 2022. Me interesa destacar en este punto que Abra no es un centro de investigación, no es un centro tecnológico, sino que utiliza o pretende utilizar la innovación para aplicarla directamente en sus procesos productivos para obtener ventajas, para obtener mejoras en la calidad del servicio que presta a la ciudadanía. Voy a comenzar a hablar ahora más concretamente sobre el proyecto Mireo. Como se ha mencionado anteriormente, el ritmo de rehabilitación energética que se está produciendo actualmente en la Unión Europea resulta absolutamente insuficiente para alcanzar los objetivos de descarbonización del parque edificatorio para 2050. Actualmente ese ritmo es del 1% de los edificios que sería necesario rehabilitar energéticamente, cuando deberíamos estar en un ritmo del 3% anual. Hay que tener en cuenta que el 75% de los edificios de la Unión Europea no resultan lo suficientemente eficientes desde el punto de vista energético, lo que da una idea del reto al que nos enfrentamos. Esta falta de eficiencia energética del parque edificatorio
no solamente afecta a la capacidad para frenar el cambio climático, sino que tiene también efectos negativos sobre la calidad de vida de las personas. En el año 2022, 41 millones de personas en Europa padecían algún tipo de pobreza energética. En nuestro país, en España, el reto de la mejora de la eficiencia energética tiene una particular relevancia, puesto que el 55% de las viviendas construidas lo fueron antes del año 1980, antes de que entraran en vigor las normativas sobre eficiencia energética. En Andalucía debemos señalar que nos encontramos en una situación particularmente vulnerable desde el punto de vista climático. Así, los modelos y las predicciones que se realizan sobre el cambio climático en nuestra región ponen de manifiesto que se producirá un aumento progresivo de las temperaturas particularmente importante. Otro aspecto a tener en cuenta es la preponderancia de la tipología plurifamiliar en el parque edificatorio español. En España, el 67% aproximadamente de los hogares viven en edificios plurifamiliares. Consideramos este dato como una oportunidad, porque implica que hay una mayor concentración de las viviendas en unos edificios y, por lo tanto, resultará, en principio, más fácil desde el punto de vista tecnológico abordar su rehabilitación energética. Otro aspecto a tener en cuenta en relación a los elementos que justifican la necesidad de un proyecto como el de Mireo es la creciente escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción, así como el aumento de la edad media de las personas que siguen trabajando en este sector. Esta carencia es particularmente notable en el ámbito de la rehabilitación energética, que es un subsector que requiere una mano de obra más cualificada. Por tanto, una vez vistas las distintas circunstancias que justifican la necesidad de un proyecto como Mireo, concluimos que es necesario adoptar innovaciones que intenten resolver esta problemática y que permitan aplicarla de forma más amplia, aplicarla a gran escala. ¿Cuáles son las grandes metas que perseguimos con el proyecto Mireo? Por una parte, pretendemos optimizar el proceso de rehabilitación energética en Abra. Esta meta está vinculada al esfuerzo que hace la agencia en materia de excelencia de la gestión, buscando siempre la atención a la ciudadanía. La siguiente meta que perseguimos con el proyecto es tratar de aprovechar los avances tecnológicos que se están produciendo a nuestro alrededor, las tecnologías emergentes, para optimizar y acelerar dichos procesos. Y por último, debemos mencionar como una meta el intentar aprovechar el amplio parque de viviendas del que dispone Abra para poner en práctica los avances que seamos capaces de realizar. En este sentido, debemos destacar que uno de los problemas que se han identificado en diferentes informes sobre la lentitud en el avance de la rehabilitación energética en Europa son los problemas de agregación de demanda, es decir,
de llegar a acuerdos o consensos entre los distintos propietarios de las viviendas de los edificios para proceder a la rehabilitación energética del mismo. En el caso de Abra, no tenemos este problema de agregación de demanda, porque al ser los propietarios únicos de una gran cantidad de edificios, podemos adoptar las decisiones de rehabilitación sin este coste añadido de llegar a esos acuerdos tan complejos. Voy a hablar ahora de cuáles son las necesidades concretas que hemos identificado y a las cuales pretendemos dar satisfacción a través del proyecto. Dichas necesidades están desglosadas a lo largo de las distintas fases de la cadena de valor de la rehabilitación energética. Una primera fase sería la de diagnóstico, planificación y priorización de las actuaciones, es decir, dónde resulta más conveniente intervenir, actuar desde el punto de vista de la rehabilitación energética. En esta fase se necesitan modelos predictivos avanzados, multicriterios y a gran escala. Abra dispone de un parque de viviendas que pretendemos rehabilitar energéticamente con una amplia distribución territorial. Disponemos de edificios de vivienda en más de 400 municipios. Existen múltiples criterios a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión óptima de qué edificio rehabilitar energéticamente en primer término. Como nivel de reducción de emisiones alcanzado, atención de población vulnerable, confort térmico alcanzado, coste económico, tiempo de ejecución de las obras, etc. Una segunda fase sería la fase de proyecto, la cual resulta vital para Abra. Aquí la principal necesidad es la de reducción de plazo. Actualmente Abra emplea entre 4 y 6 meses en la redacción de un proyecto de rehabilitación energética. Para acelerar el proceso de rehabilitación energética en su conjunto, resulta vital reducir el plazo de esta fase. Para ello pensamos que se podrían aprovechar de forma adecuada los avances en materia de inteligencia artificial generativa y en automatización de procesos y en concreto en la automatización de la generación de documentos. Todo ello para acelerar el proceso de licitación. Otro elemento a tener en cuenta es la disponibilidad de sistemas constructivos, alternativos a los tradicionales o a los que se vienen utilizando de forma convencional. Nos estamos refiriendo en particular a la rehabilitación industrializada o modular y a la impresión 3D o fabricación aditiva. A través de nuestro sistema de vigilancia estamos al corriente de avances muy interesantes que se están llevando a cabo en esta materia y consideramos que sería necesario incorporarlos al proceso de producción, al proceso de rehabilitación que llevamos a cabo. La siguiente fase sería la de control de obra. En este campo observamos que sería necesario aprovechar también los avances que se están dando en materia de visión computacional e inteligencia artificial, que vendrían o que posibilitarían comparar el proyecto diseñado con la ejecución de la obra que se está llevando a cabo. Finalmente, la última fase, la de monitorización y evaluación de la obra ejecutada,
En ella debemos destacar como una necesidad el contar con sensores más económicos, de bajo coste y que requieran poco mantenimiento para su utilización a lo largo del tiempo. Junto a estas necesidades que he mencionado anteriormente y que he expuesto en un orden que es el de las distintas fases de la cadena de valor de la rehabilitación energética, podemos identificar otras necesidades que tienen que ver con los criterios de diseño del proyecto. En este sentido, la definición de la consulta preliminar se ha inspirado en gran medida en los principios y en los valores de la nueva Bauhaus europea. Y en particular en los criterios de la participación ciudadana, en particular de la participación de los usuarios destinatarios de los edificios rehabilitados, la preocupación por el uso de materiales sostenibles, bajos en carbono, reciclables, y también en los criterios de circularidad de los proyectos que se diseñen, que se puedan desmontar, que sean fácilmente reciclables, etc. También es muy importante que las soluciones propuestas tengan una alta durabilidad y un bajo mantenimiento. Otro aspecto de gran importancia al que no siempre se le presta la suficiente atención es el de la integración estética y la mínima invasión, es decir, el tratar de causar las menos molestias a las personas que habitan en los edificios que están siendo rehabilitados. Por último, otro criterio a tener en cuenta es el de la necesidad de sensibilizar y formar a las personas usuarias en un mejor uso de la vivienda y de su sistema, con el objetivo de garantizar que las mejoras efectuadas son realmente efectivas. Hablaré ahora de cuál es el estado del arte o el grado de innovación tecnológica que, a nuestro juicio, existe en relación a las necesidades que he expuesto con anterioridad. En la fase de planificación, de toma de decisiones sobre dónde intervenir, consideramos que las herramientas que están ahora mismo disponibles para realizar este tipo de análisis, de simulaciones y de toma de decisiones tienen distintas carencias. Una de ellas es la reducida escala geográfica. La mayoría de las herramientas que podrían asemejarse a la necesidad que tenemos están enfocadas para ser aplicadas a un edificio o, como mucho, a un municipio. En Abra necesitamos una herramienta que nos ayude a planificar a escala regional, con un volumen de edificios mucho mayor. Por otra parte, las herramientas que consideramos que se están desarrollando, que algunas son fruto de proyectos de innovación, aunque todavía la mayor parte de ellas no están en el mercado, tienen también limitaciones desde el punto de vista del número de criterios que pueden ser utilizados de forma concurrente. En cuanto a la fase de proyecto, consideramos que, aunque hay avances potencialmente interesantes, nos encontramos con que hay un insuficiente aprovechamiento del potencial de asistencia y automatización que tiene la IA generativa en esta fase, y en concreto en el campo de la rehabilitación energética.
Por lo que respecta a los sistemas constructivos industrializados y a la fabricación aditiva, hay experiencias igualmente muy interesantes, pero se encuentran la mayoría de ellas en una fase aún experimental. Existen avances, existen soluciones ya patentadas que van en esta línea, pero no se encuentran aún en condiciones de ser adquiridas para ser aplicadas directamente. Necesitan todavía un avance en su grado de madurez tecnológica. En cuanto a las herramientas y los avances para la fase de ejecución de obra, ocurre algo parecido. Hay algunas soluciones que podrían utilizarse, pero no están suficientemente integradas o no tienen la suficiente madurez. Por lo que respecta a la evaluación y la monitorización del impacto de la obra ejecutada, las soluciones actualmente en el mercado siguen siendo costosas y de difícil mantenimiento. Y no hemos identificado soluciones con el suficiente grado de desarrollo que respondan a estas necesidades que se pueden incorporar a nuestro proceso productivo. Para terminar, en cuanto a los criterios que comentamos antes, que no tienen que ver con las distintas fases de la cadena de valor, sino con criterios de cómo intervenir inspirados en la nueva Bauhaus europea, consideramos que no existe una metodología sistemática que permita incorporarlo de una forma fluida en el proceso productivo. Tras esta exposición de las necesidades y del estado de arte y del estado del arte tecnológico del proyecto Mireo, podemos llegar a definir con algo más de detalle cuáles serían los objetivos del proyecto. El objetivo general sería el de la transformación de la rehabilitación energética mediante la innovación tecnológica y con un enfoque integral. Lo que pretendemos es aprovechar los distintos avances, las distintas innovaciones que se están produciendo a lo largo de toda la cadena de valor para hacerlos madurar un poco más y, sobre todo, hacerlos aplicables a nuestra actividad. Por lo tanto, las soluciones clave que buscamos serían unos modelos predictivos avanzados para la planificación eficiente y las decisiones óptimas. Esto sería una herramienta que, dado, por ejemplo, un volumen de inversión disponible, permitiera decidir de forma óptima en qué edificio actuar, en qué edificio intervenir y, además, disponer de toda la información, de todas las predicciones sobre el impacto de dicha decisión. Otra solución clave asociada a la fase de proyecto sería lo que hemos venido a llamar la copilotización de la fase de proyecto, que sería el uso de la IA generativa y otras tecnologías de automatización para reducir sensiblemente los plazos sin renunciar a la calidad del proyecto. Una tercera solución clave sería el poder experimentar en un entorno real los sistemas de rehabilitación industrializada off-site y compararlos con las soluciones de fabricación aditiva o impresión 3D para valorar las ventajas de cada uno
y su posible utilidad combinada en distintas circunstancias o alternativas. También buscamos soluciones que permitan un control de obra inteligente basado en el uso de la visión computacional y la inteligencia artificial. Y por último, soluciones que permitan monitorizar el impacto efectivo sobre la población de las obras llevadas a cabo de una forma accesible y sostenible. Termino mi intervención con unas consideraciones finales. Primeramente, quería poner de manifiesto, aunque la mayoría de ustedes ya supongo que serán conocedores de ello, que la compra pública de innovación no es una licitación al uso en el que la administración pública adquiere un servicio de una empresa, sino que la compra pública de innovación tiene la particularidad de que las empresas que participan en dicho proceso de compra pública de innovación pueden participar también en los derechos de explotación de las soluciones resultantes y, por lo tanto, en su explotación económica. El siguiente elemento que quería destacar es que la consulta preliminar al mercado es fundamental para obtener información del mercado, de los operadores, que nos permita validar la viabilidad de este proyecto, estimar su presupuesto, el tiempo que sería necesario para llevarlo a cabo y otras características. Este proyecto no tiene en este momento una financiación ya concedida. Realizamos la consulta preliminar al mercado como requisito para, con posterioridad, presentar una propuesta para obtener dicha financiación. Por lo tanto, de la calidad de las respuestas que recibamos en la consulta preliminar al mercado va a depender en gran medida que seamos capaces de formular un proyecto solvente y adecuado. Por ello, les animo a participar en esta consulta preliminar al mercado. En la página web, cuyo enlace pueden ver en la presentación, podrán disponer de más información complementaria sobre el proyecto. Esta consulta preliminar al mercado la estamos llevando a cabo con el apoyo de Zabala Innovation, a la cual hemos contratado para que nos ayude a preparar proyectos que puedan ser financiados y cuenta asimismo con la ayuda del Europe Innovation Council, que nos está apoyando en esta fase. Y eso es todo por mi parte. Espero que le haya resultado de interés. Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda ulterior en los correos electrónicos de consulta del proyecto. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Paco, por la presentación del proyecto y por cubrir, pues bueno, todos los aspectos no fundamentales a la hora de poder preparar una propuesta de compra pública de innovación y también por compartir los objetivos, ¿no?, que tiene la ABRA, que transmitir a los futuros participantes en la consulta de cara a eso, ¿no?, a preparar la mejor solución posible de cara a la obtención de financiación para este proyecto. Bueno, normalmente con este tipo de proyectos de compra pública e innovación, ¿no?, la siguiente fase, digamos, de la misma es decir, bueno, las empresas, ¿no?, ¿cómo participamos en esta consulta preliminar al mercado? Bueno, pues la realidad
Es que, un momento, aquí. Bueno, ¿cómo participamos, no? Porque es muy importante la participación en la misma y, sobre todo, focalizarse en los apartados los apartados, ¿no?, dentro de ese formulario que hemos publicado en el perfil de contratante de Abra, alojado en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía. ¿Cuáles son los apartados más importantes, ¿no?, a completar? Bueno, a mí siempre me gustan, como bien han apuntado anteriormente desde Abra, ¿no?, Francisco Campuzano, Paco, ¿qué es la compra pública de innovación? ¿Qué es lo que se busca con la compra pública de innovación? Que es algo muy importante. Pues siempre me gusta empezar este tipo, para finalizar, ¿no?, para contextualizar el proyecto, en qué mecanismo estamos, ¿no? La compra pública de innovación, al final, es una manera de adquirir por parte de las entidades públicas la capacidad de generación de I+D por parte de las empresas. Es un ejercicio de co-creación y colaboración público-privada. Desde mi punto de vista, es el ejercicio de colaboración público-privada por excelencia, ¿no? Porque es aunar objetivos entre lo público y lo privado en pro de ejecutar un proyecto, ¿no?, que satisfaga tanto a lo privado como a lo público. Por eso es muy importante entender muy bien cuándo acudimos y cuándo no acudimos a la compra pública de innovación. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Acudimos cuando queremos un producto comercializable. Como bien se ha apuntado anteriormente, se comparten riesgos y beneficios de la explotación de la misma. Por eso es importante que sea comercializable. Cuando esperamos validar un prototipo o ese prototipo validado, escalarlo. Ahí también acudimos a una compra pública de innovación, cuando compartimos la inversión y el riesgo entre lo público y lo privado. Por eso me gusta siempre decir que es el mecanismo por antonomasia de colaboración público-privada. Y por lo tanto es una enorme oportunidad, tanto para abrir mercado, para tener clientes de referencia, para poner un producto innovador en el mercado. Y por otro lado, ¿cuándo no vamos a acudir a la compra pública de innovación? Pero ni desde lo público ni desde lo privado, ¿eh? O sea, no podemos acudir a una CPI cuando planteamos un desarrollo no orientado al mercado, en contraposición a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Cuando lo que buscamos es subvencionar el 100% del coste de un desarrollo, es que ahí no hay compartición de riesgos y beneficios. Ahí hay otro tipo de mecanismos que son adecuados. Y cuando esperamos solamente vender a un cliente público, ahí tampoco. Y sobre todo, no acudimos a la compra pública de innovación cuando el proyecto a ejecutar no lo vamos a escalar. Cuando ese proyecto no lo vamos a llevar al mercado, no lo vamos a replicar en otros territorios. Es decir, no buscamos proyectos pisapapeles, ¿no?, como le llamamos nosotros. Es decir, ese proyecto que una vez finalizado acaba en el cajón y nunca más se supo de él. Entonces, como decíamos, la compra pública de innovación, ¿qué es? Pues una forma de implementar una política pública, ¿vale?, aprovechando el potencial de compra del sector público, que representa en torno a un 18-19% del PIB al final, ¿vale? Y es potenciar la innovación desde la propia demanda, siendo lo público quien tracciona a lo privado para innovar. ¿Y qué no es? Pues un tipo de contrato. No es un tipo de contrato. Es un mecanismo, una herramienta más que tenemos de contratación pública. Pero no es un tipo de contrato. Los tipos de contratos son suministro, servicio, obra, etcétera. Y tampoco es un procedimiento de adjudicación. Eso están reglados en la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Entonces, cuando vamos a la compra pública de innovación es porque tenemos un gap de I+D. Entonces, dependiendo de ese gap de I+D que tenemos, pues tendremos diferentes metodologías, o mejor dicho, diferentes formas de ejecutar una compra pública de innovación, dependiendo de ese gap. Dependiendo de ese gap, podemos tener una compra pública precomercial, una compra pública de tecnología innovadora, o también podemos tener una adquisición de innovación que se regulará por la Ley de Contratos del Sector Público, que será adquirir proyectos o productos innovadores para la administración pública, pero que en puridad no estamos haciendo innovación, sino que estamos implementando proyectos que tienen componentes innovadores, pero que no tienen riesgo tecnológico asociado. Entonces, siempre nos gusta, ¿no?, identificar también por fases cómo se articula, ¿no?, todo este entramado, ¿no? Ahora mismo estaríamos en una fase preliminar, previa, de consulta al mercado, en la cual pues estamos solicitando que las empresas nos ayuden a concretar la necesidad pública y, sobre todo, a validar la viabilidad de la misma propuesta. Si podéis ver, luego tenemos la compra pública precomercial, ¿no?, que sería, digamos, un estadio en el que está más cercano a la I+D,
en el que los TRLs, los niveles de madurez tecnológica, ¿no? Que recordemos son 9, cada uno partiendo desde el 0, que es la idea, ¿no? Hasta el 9, que es la puesta en mercado completa, pues en la compra pública precomercial iniciaríamos en un TRL 4, en el que tendríamos una validación en entorno laboratorio y nuestro objetivo sería escalarlo hasta una validación en un entorno operacional o preoperacional. Este tipo de mecanismos no están sujetos a la ley de contratos del sector público, ¿vale? Pero eso no significa que no haya seguridad jurídica y que no haya herramientas. Simplemente la ley de contratos te dice en el artículo 8 que está excluida, pero que se rige con los principios rectores de la ley de contratos. Por lo tanto, a la hora de una futura licitación, pues se sacarán documentos reguladores de licitación, pliegos, etcétera, que sí que serán un tanto más innovadores o distintos a lo que estamos acostumbrados a aquellos que ejecutamos proyectos sujetos a la ley de contratos. La principal diferencia es que se adjudica a varias empresas, ¿vale? Y que van faseándose como una especie de embudo en la que se va depurando la solución hasta llegar a ese prototipo último, el cual se valida, ¿no? Por la entidad pública. Entonces, una ejecución típica de una compra pública precomercial sería una fase 1 con 4 o 5 empresas. Se hace una selección de los que mejor han ejecutado esa fase, se pasa a una segunda en la que habría 3 y de nuevo, una vez finalizada esa fase 2, sería otra selección de empresas que mejor hayan ejecutado y finalizaría con 2 o con 1, ¿vale? Luego tenemos la compra pública de tecnología innovadora, que ya sería ese escalado, ¿no? Del proyecto desde la validación en entorno operacional, que sería un TRL 7, para llevarlo ya a TRLs mayores, ¿no? A ya desarrollar en serie. Sería un TRL 9, ¿no? Que sería una compra pública de tecnología innovadora, la cual, pues bueno, en España pues tenemos esta nomenclatura que a lo mejor con otros contextos más europeos, más de la Comisión Europea, pues chirrían un poco tanto en cuanto, ¿no? Pues nosotros sí que tenemos ese concepto de compra pública de tecnología innovadora que se define en la Ley de Ciencia en el artículo 36 excies, ¿no? Y ya, bueno, ya por último pues tendríamos lo que serían las compras normales, ¿no? En cuanto a la estrategia de los proyectos de compra pública e innovación, yo siempre digo lo mismo, hay que entender también cómo tiene que trabajar la administración pública para nosotros, pues, adaptarnos a sus necesidades, ¿no? Y lo primero que hay en una administración o en una entidad, una entidad perteneciente al sector público, mejor dicho, pues serían, ¿no? Los pasos que suelen tener es un diseño de políticas de innovación, tareas preparatorias, que es crear ese mapa de demanda temprana, ¿no? El detectar esos retos, esas necesidades. Una vez que están detectadas esas necesidades, hacer ese desarrollo de la consulta preliminar al mercado, que con esta consulta preliminar al mercado se puede obtener financiación, como es el caso del proyecto que nos ocupa, que queremos presentarlo, la línea Fomento e Innovación desde la Demanda, la cual es una línea de ayudas exclusiva para entidades públicas con consideración de poder adjudicador. Y ya por último, pues sería la elaboración de unos pliegos, una vez concedida en su caso, elaboración de pliegos, adjudicación y la ejecución y seguimiento de ese proyecto. Que aquí cobra mucha importancia la ejecución y seguimiento de los proyectos, tanto en cuanto que estaría dotada con fondos FEDER. Para presentarnos, ¿no?, a estos procedimientos, ¿qué es lo importante? Pues bueno, una vez que hemos detectado la necesidad que tiene la administración pública o el sector público en este caso, saca la consulta previa al mercado y lo mejor es analizar esa consulta, ¿no? Saber de qué van las consultas preliminares al mercado. Las consultas preliminares al mercado se encuentran reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 115 y la cual es una manera en la cual se articula un diálogo honesto, un diálogo cercano entre administración y sector privado para poder debatir sobre proyectos, sobre necesidades y poder obtener información relevante por parte de los operadores económicos para poder preparar una futura licitación o una futura financiación del mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tienen que ser salvaguarda todos los principios rectores de la ley de contratos, vela por la confidencialidad y por la concurrencia, en tanto en cuanto es abierta a todas las entidades que quieran participar, no solo empresas, centros tecnológicos, universidades, todos aquellos actores de innovación que les interese el proyecto y que vean que pueden aportar con su expertise a la concreción del proyecto, pues bienvenidos son a presentar, ¿no?, la propuesta. Y luego, como os decía, ¿no?, es un diálogo abierto que acerca oferta y demanda, que permiten dinamizar el tejido empresarial y que además permite confrontar si las necesidades públicas y el mercado van en la misma línea o si necesita algún tipo de
vamos, de pulir un poco, ¿no?, el proyecto o de una mayor definición. Por último, también indicaros, ¿no?, que las consultas preliminares al mercado no son vinculantes. ¿Qué queremos decir cuando se indica, ¿no?, que no son vinculantes? Pues que la manera en la que os presentéis a la consulta preliminar al mercado, por parte de las empresas, me refiero ahora, no os vincula luego a la hora de presentar la licitación. Si vais a presentar una consulta previa al mercado conjuntamente con algún centro tecnológico, con una universidad o con otra empresa incluso, ¿no?, que es una muy buena manera de presentarse, esto no implica que forzosamente luego tengáis que licitar de esa forma. Y viceversa. Si vais a participar de una manera individual a la consulta preliminar al mercado, a la hora de la licitación podréis buscar socios con los cuales presentar una mejor propuesta, ¿vale? Y también no es vinculante para la administración pública, para el sector público, en tanto en cuanto que las conclusiones de la consulta preliminar al mercado no obliga luego a sacar una licitación, sino que estamos en un proceso en el cual estamos recabando información y a lo mejor puede darse el caso de que con la información recabada pues se llegan a conclusiones que sea que que hay que dar una vuelta más o que todavía no es el momento. Por eso quiero decir que no es vinculante, tanto en cuanto pues es una herramienta de obtención de información por parte de todos, ¿eh? Por lo tanto, los pasos claves, ¿no?, la de esa detección de necesidades, que estamos ahora, que es la consulta al mercado, con el objetivo de llegar a una licitación, ¿vale? Entonces, entenderéis, ¿no?, que ¿para qué? Ya preparar yo una consulta, ¿no? Pues básicamente para poder preparar ese contrato y licitarlo con las máximas garantías, tanto para administraciones, tanto para empresas como para los órganos de contratación, para conocer el estado del mercado y el encaje de los proyectos, abrir ese diálogo, como os decía, para poder definir el modelo de negocio, los derechos de propiedad intelectual e industrial, que es muy importante también responder a esa parte de los formularios, porque claro, una vez que se redacten los pliegos, en su caso, pues ahí ya el pliego es ley entre partes, ¿no?, como dice el artículo 139 de la Ley de Contratos. Que por eso os digo, ¿no?, que al final todo bebe de lo mismo. Y además en este caso que buscamos soluciones que están en unos terreles más altos también. Entonces, y también es una maravillosa oportunidad para facilitar contacto entre proveedores, para conoceros también entre las propias empresas, para aglutinar capacidades de cara a ejecutar proyectos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos por parte de vosotros, ¿no?, de las empresas, de los que estáis interesados? Pues bueno, necesitaríamos que completarais un formulario que hay publicado en el perfil del contratante de la Abra y que lo enviéis a la dirección de correo electrónico que os muestro en pantalla. Esa dirección también tendréis esa información dentro de las bases de la convocatoria. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, es muy importante, por favor, ser claros en la exposición de la solución, dar bien los datos de la persona de contacto para que en su caso, si se ve pertinente tener reuniones bilaterales con esas empresas y poder definir un poco más la propuesta presentada o porque hayan surgido dudas, pues poder saber a qué persona nos dirigimos, ¿no? También saber cuál es el perfil de esa entidad proponente, sobre todo para recabar la información para la solvencia económica y técnica, el estado del arte, los TRLs, etcétera. Y sobre todo, yo siempre pido que tengáis muy en cuenta la parte de la redacción del proyecto, ¿no? Ahí pues, aunque tengáis soluciones que vayan un poco más allá de lo solicitado, incluirlo. Si consideráis que tenéis una propuesta que mejora lo ya planteado, incluirlo, no hay problema. Este es el momento, de hecho. Si lo estimáis necesario, es que este es el momento, ¿vale? Y sobre todo el tema de alcances, fases, plazos. En cuanto al formulario de preguntas, bueno, vamos a ver que creo que no me está funcionando esto ahora mismo. Un momento, que os voy a compartir un momentito. Aquí tenéis el formulario. El formulario lo podéis descargar de la página web de Abra, la cual está en la Junta de Andalucía, ¿vale? Tenéis aquí todos los datos, tanto de la fecha de finalización, que es el 18 de abril de 2025, y aquí tenéis toda la documentación asociada, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues el anexo 2, que es el formulario, ¿vale? Que sería este, ¿ok? Sería este formulario, ¿ok? En el que lo que os decía, ¿no? Pues poner claramente los datos de los participantes, indicar las etapas y demás. ¿Qué es lo que más nos interesa realmente? Pues la descripción del proyecto Mireo. Aquí tenéis una
una celda en la que podéis explicar la solución propuesta y para que satisfaga las necesidades planteadas con un enfoque funcional. En caso de que, por lo que fuera, se os quedaran cortos los caracteres, podéis adjuntar toda la información que estiméis necesaria, ¿vale? En un documento aparte que se permite, ¿vale? También es muy importante la descripción de los elementos de innovación. Eso también nos interesa mucho, ¿vale? Y ya por último, para que tengáis en cuenta la parte de la planificación con las etapas y demás, por favor, tener en cuenta que es un proyecto que aunque ya sea una compra pública precomercial o compra pública de tecnología innovadora, al final los plazos de ejecución de los proyectos van a beber de las bases de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, por favor, no iros nunca a más de 5 años de ejecución de contrato, porque sería inviable, ¿vale? Os lo digo porque muchas veces nos encontramos con plazos de ejecución excesivamente largos que luego no podemos hacer por cuestiones legales, ¿vale? Luego, en cuanto a los costes, muy importante también que nos indiquéis, ¿no?, la estimación de esos costes por fase, ¿vale? Y ya por último, quería indicaros, en cuanto a las... Aquí podéis, pues, adjuntar toda la documentación que consideréis y podéis indicar si la confidencialidad. En cualquier caso, también os indico que nosotros mismos velaremos por la confidencialidad de la información facilitada. Intentaremos anonimizar todo lo que nos presentéis en cualquier caso, ¿vale? Y bueno, nada más. Esto sería las cuestiones más importantes, ¿no?, que quería transmitiros de la participación en la consulta preliminar al mercado. Y en este momento, si lo consideráis oportuno, pues abrimos un periodo de preguntas que tenéis aquí. Por si queréis, por si tenéis, los asistentes tenéis algún tipo de duda o cuestión, este es el momento para poder abordarlas y contestarlas tanto desde la parte más de procedimental de la consulta al mercado por parte de Zabala o de Abra, o por la parte más técnica, que estoy seguro que aquí pues Abra podrá daros respuesta a las dudas que tengáis. Vamos a dar un plazo, aunque nos hemos ido un poquito de tiempo, ya disculparéis, pero damos 5 minutitos por si tenéis alguna cuestión que preguntar. Vale. Hay una pregunta que habla de cuántos proyectos son elegibles al final. Bueno, al final aquí lo que tenemos es un único proyecto englobado, que es el proyecto Mireo, entiendo yo, y ese es el que, bueno, para el que recabamos toda la información. Esa es la realidad, ¿no? El proyecto Mireo es un proyecto en sí mismo, el cual no tiene ningún tipo de división interna entre los mismos. Entonces, lo que esperamos es una solución que presentéis formularios que den respuesta a lo establecido en las bases para el proyecto Mireo, que también os digo que pueden ser soluciones parciales, ¿vale? Sí, reformulas la pregunta. ¿Cuántas propuestas entrarían? ¿Una única de un único proveedor? A ver, podéis plantear varias propuestas si consideráis que tenéis varias soluciones. No habría problema por eso. También preguntan, dentro de las soluciones parciales entiendo que pueden participar diferentes empresas, cada una con su proyecto. Sí, sin ningún problema. Siempre y cuando, ¿no?, pues se adapte a las necesidades establecidas en las bases del reto del proyecto Mireo, pues se podrían dar diferentes soluciones parciales por diferentes empresas, no habría problema. Ya lo que tendríamos nosotros luego es que analizar cómo casan las diferentes soluciones parciales para dar respuesta en su conjunto a la solución global. También preguntan, ¿no?, que cuál es el rol de los centros tecnológicos. No sé si, Paco, ¿quieres tú contestar esa pregunta o la...? Bueno, voy a intentarlo. Si no contesto yo, no pasa nada. El papel de los centros tecnológicos creo que puede ser muy relevante de cara, porque muchas de las innovaciones de las que hemos hablado han sido llevadas a cabo total o parcialmente por algunos de ellos. Entonces,
un centro tecnológico puede presentarse a, bueno, por supuesto puede dar respuesta a la consulta preliminar al mercado. Con la consulta al mercado lo que nosotros hacemos es decir, mira, nos gustaría avanzar en estas soluciones que consideramos que no están en el mercado, pero que serían viables, y lo que queremos es que recibir primero que el mercado se entere de qué es lo que queremos y luego que nos puedan hacer unas propuestas de decir, mira, yo lo que tú necesitas lo podría desarrollar y costaría tanto tiempo y tardaría, o sea, costaría tanto dinero y lo podría desarrollar en tanto tiempo. En este tipo de iniciativas, por su complejidad, muchas veces las propuestas, tanto las respuestas que se hacen en la consulta preliminar al mercado como las propuestas que se hacen luego en la fase de licitación, no las hace un único actor, sino que suelen formarse alianzas, uniones de empresas y otro tipo de soluciones asociativas para intentar dar una respuesta. Entonces, yo creo que el papel de los centros tecnológicos es muy relevante. Continúan preguntando, los centros tecnológicos entonces pueden presentar respuesta a la consulta, pero en fase de licitación debe ser una empresa. No necesariamente. O sea, siempre y cuando tenga personalidad jurídica, puede presentarse a la consulta preliminar al mercado y luego a la licitación. O sea, lo que va a determinar la posibilidad de concurrencia a la futura licitación no es tanto la personalidad jurídica que tenga, ya sea una sociedad anónima, sociedad limitada o centro tecnológico como asociación, sino el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica o técnica, que también es muy importante para poder determinarlos el participar en la consulta preliminar al mercado, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema. Hay muchos centros tecnológicos incluso que son adjudicatarios de contratos de compras públicas de innovación. Sí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna preferencia por alguna fase de producto? Es decir, ¿tiene que estar sí o sí en un TRL anterior a 9 o puede ser un producto ya terminado, ya en mercado? ¿Quieres contestar tú esta, Paco? Nosotros consideramos que el producto terminado que se ajuste a nuestras necesidades no lo hemos encontrado. Al menos, existen desarrollos, existen proyectos. Nosotros hemos visto muchos proyectos Horizonte Europa, muchos proyectos que están sacando soluciones, pero están todavía en una fase muy experimental. No hemos encontrado soluciones que respondan completamente a nuestras necesidades. Además, siempre ocurre que la adaptación de una solución preexistente a las necesidades concretas de un conjunto de empresas o de un sector requiere de una adaptación que puede considerarse también una innovación, porque existen determinadas tecnologías que para su aplicación en un determinado ámbito pues, requieren una serie de desarrollos que hacen que eso se considere también un progreso en su grado de madurez tecnológica. En cualquier caso, si nosotros, si hay alguna empresa, un centro tecnológico que tiene ya una solución que puede responder a nuestras necesidades, pues nos interesa mucho conocerlo también. Claro. Sí. Pregunta también por el formulario, ¿no? Que si lo podemos compartir por este medio. Bueno, a la finalización del webinar enviaremos, aparte, ¿no?, de un agradecimiento por la participación en el mismo, pues compartiremos las presentaciones que se han compartido, para la redundancia, y también pues el enlace a la plataforma de contratación donde está alojada la consulta preliminar al mercado para que podáis descargaros de ahí directamente los formularios, las bases, todo, ¿vale? Bueno. Vale. No hay más preguntas por ahora. Entonces, si os parece, como también nos hemos ido 10 minutitos de la hora,
cualquier caso, cualquier duda que tengáis, podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico que hemos indicado en la presentación. Cualquier duda que tengáis, pues os la resolveremos por medio de correo electrónico sin ningún problema. Y bueno, esperamos que tengáis, que este proyecto sea de interés para el sector y obtener, pues bueno, muchas propuestas y que nos ayuden, ¿no?, a definir y concretar este proyecto tan interesante. Y nada, por mi parte, nada más. Agradeceros a todos la participación, agradecer a la Abra la confianza en Zabala para apoyarles y asistirles en este proceso de compra pública de innovación. Y nada más, os esperamos vuestras propuestas y solo eso, agradeceros la participación y el interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.